Desplome de la Bolsa Mexicana de Valores de 4.17% el lunes pasado, considerada la segunda mayor caída del año. Hoy analizamos a qué se debe este comportamiento y para ello nos acompaña aquí en el estudio de 21 Noticias, usted lo conoce y lo conoce bien, Edgar Dávalos González, profesor de Economía de la FES Aragón. Bienvenido a 21 Noticias, Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bienvenido, Edgar, buenos días. Edgar, bueno, pues ya decíamos, cayó nuevamente la bolsa, la segunda mayor caída del año. Y sin duda hay, pues algunos especialistas han tratado de explicar el por qué. Sin duda alguna hay factores internos y externos que provocaron esta situación. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, en cuanto a los factores internos? Bueno, los factores internos ya los conocemos, son bien conocidos, emana directamente desde el cambio de gobierno como tal, las nuevas políticas económicas que está proponiendo. ¿Hay incertidumbre? Pues. Existe incertidumbre, sí, porque hubo una cancelación de un gran proyecto, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? Posteriormente se toca el esquema financiero a través de una propuesta en términos de las comisiones bancarias, ¿no? Esta propuesta muy controvertida. Adicionalmente a esto, pues viene esta parte de la toma de protesta, ¿no? Esta parte de lo que se va a vivir en Argentina, el encuentro de los líderes, ¿no? Principalmente el G20 como tal, pero principalmente tiene que ver con estas políticas económicas. Por ahí había también la propuesta del Partido del Trabajo por el tema de las Afores, de estatizar las Afores, ¿no? Así es, este evento de estatizar las Afores, como saben, las Afores ya tienen muchos años que de alguna u otra forma las administran pues las entidades financieras privadas, y en ese sentido también la banca ha sido privada desde los años 90, que de alguna u otra forma parte de la economía internacional en términos del neoliberalismo busca esta liberalización de este tipo de sectores. Sin embargo, lo que yo observo en este sentido, aparte de esta caída de la Bolsa Mexicana de Valores, es que es una señal, ¿no? Es una señal porque... ¿Señal de qué? Es una señal económica de tiempos no tan prósperos o positivos para el país. ¿Por qué? En 2017 tuvimos una crisis financiera internacional. El primer lugar donde se ve este tipo de señales pues es en el mercado bursátil, en la cuestión financiera. Posteriormente, 2008 y 2009 se ve ya reflejado en la economía real, en el Producto Interno Bruto. ¿Qué está pasando en este caso? En el caso mexicano y en el año 2018, pues tenemos depreciación del tipo de cambio, tasas de interés altas que no son buena señal, inflación que de alguna otra forma ya está controlada con estos aumentos en las tasas de interés, sin embargo es alta en comparación a los propósitos del Banco de México, y adicionalmente tenemos el ingrediente de un cambio de gobierno. Tenemos el ingrediente adicionalmente también de las consultas, estas consultas que en alguna ocasión platicábamos, que a pesar de que no están explícitamente puestas en la Constitución y que son constitucionales en términos de legitimidad, pues se están llevando a cabo y se están tomando decisiones con base en esas consultas. Entonces, cuando nosotros tenemos un libre mercado, donde los agentes económicos deciden por sí mismos, el momento en que el Estado interviene con este tipo de políticas y que a su vez pone en manos de la población este tipo de decisiones, pues de alguna u otra forma afecta este tipo de decisiones económicas que tengan los inversionistas. Esta caída de la Bolsa Mexicana de Valores, pues como lo han estado escuchando, como lo saben, se compara es una caída de hace 4 años, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando que estamos regresando a nivel de marzo de 2014, se baja de esta barrera de las 40,000 unidades, sin embargo, como en todos los eventos económicos, ¿no? Hay una caída y tiene que haber un rebote, ¿no? Inmediatamente hubo un rebote, a pesar de que hubo 4.17% de caída. El día de ayer observamos un aumento del casi el 1%, y vamos a estar observando conforme se vayan dando las cosas, aumentos para llegar quizás de nueva cuenta a esos niveles, pero sí tenemos señales económicas pues preocupantes. Edgar, retomando la primera pregunta que te hizo Eduardo Cano sobre los factores internos y externos, mencionabas ya próximamente la cumbre G20, la ratificación del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué está ocurriendo en la economía mundial que también afecta pues la economía en México? Porque en contraparte, pues la bolsa en Estados Unidos va bien. Va bien por múltiples razones también, ¿no? Recordemos que hubo un ajuste también de la tasa de interés de los Estados Unidos. Tenemos un desequilibrio realmente entre Estados Unidos y China,
porque sigue el tema de los aranceles, ¿no? Este tema de los aranceles es muy sensible y a pesar de que nosotros estemos de alguna u otra forma observando negociaciones como el caso de G20, que se apruebe el acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, tendremos choques, ¿no? Choques entre Estados Unidos, y China, ¿no? En su guerra comercial. Que de alguna u otra forma afectan. Pero ¿qué tenemos para el caso mexicano? ¿Qué cosas positivas tenemos? Ya lo hemos estado escuchando el día de ayer con la parte del yacimiento de petróleo, que de alguna u otra forma llega a ser el más grande en los últimos 25 años. Y es que aporta certezas sobre reservas, que significa dinero para las arcas públicas. En ese sentido, y aparte, pues el gobierno ya anunció el día lunes también, el nuevo gobierno, de Hacienda y Banjico, pues que existe una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional. Junto con las reservas, pues es un total aproximadamente casi llegando a los 300,000 millones de dólares que de alguna otra forma llegan a soportar cualquier desequilibrio que pueda haber en la economía. Edgar, para cerrar, ¿qué esperarías del paquete económico del 2019, que sin duda también aporta, pues cierta incertidumbre, o más bien no incertidumbre, sino que está a la expectativa, inversionistas y todo el mundo está como a la expectativa de ver qué va a pasar con el paquete económico de 2019? ¿Qué esperarías tú de este el paquete económico de alguna otra forma va a estar redistribuido, va a haber una redistribución del gasto en términos sociales. Ese es un hecho, ¿no? Porque de alguna otra forma las políticas están enfocadas, ya se vio en estos sentidos populistas, hacia el sector social, 100%. Y también va a haber una reducción del Estado, de la Administración Pública Federal, va a haber en ese sentido reducción también de sueldos en los términos de la ley de remuneraciones, que ya existen amparos al respecto. ¿Tú ves posible este superávit del que habla el próximo gobierno? Sí, porque de alguna otra forma aparte de que llegan con llegan con incertidumbre, sí, pero de alguna otra forma llegan también con cosas positivas que los mercados van absorbiendo, como lo de los yacimientos, ¿no? Bueno, pues sin duda alguna hay mucho que platicar. Sí, nos queda pendiente el tema del nombramiento del nuevo subgobernador del Banco de México, pero ya tendremos más oportunidades. Edgar Ábalos, gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, muchísimas gracias. Vamos ahora a revisar la información internacional.